Buenas tardes, maestra. Yo soy alumno de la licenciatura de Antropología Social. Estoy muy agradecido por su tiempo, por este tiempo que nos otorga y por la disposición para llevar a cabo la entrevista. Vamos a pasar a la primera pregunta. Sí. ¿Cuál es la importancia para las ciencias antropológicas de la relación sociedad, cultura y naturaleza? Está medio grande. ¿Me la repites, por favor? Sí. ¿Cuál es la importancia para las ciencias antropológicas de la relación sociedad, cultura y naturaleza? Pues bastante. Yo creo que es en algún momento, desconozco si antes del estructuralismo completamente, pero a partir de ahí yo pienso que es bastante, ¿no? Sobre todo por la gran pregunta que inaugura de alguna manera digamos, el estructuralismo sobre la teoría de la mente, ¿no? El de Lévi-Strauss en específico, y plantea esa discusión sobre lo que es natural o no natural en el ser humano. Yo pienso que ahí está de entrada el punto nodal entre esta relación. No nada más entender que la relación con la naturaleza es la exterior, el árbol y lo demás, sino con la propia constitución física, digamos, de lo que abarca la humanidad. Y por otro lado, pues también está en el centro de otras corrientes teóricas o de la teoría sociológica, de la cual también se nutre la antropología, por ejemplo, de la económica, ¿no? O sea, Marx en el análisis marxista, la relación hombre-naturaleza es la que inicia, digamos, con toda la teoría del capital. Entonces yo creo que es muy importante y es nodal, no solamente para la antropología, sino para la teoría sociológica en general. Gracias. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la antropología que se está realizando en el norte de México? Bueno, pues digamos, hablo desde mi experiencia de 12 años más o menos. Yo creo que la antropología del norte de México ha venido transformándose a lo largo de la década de los 90, ¿no? Que empieza a estar aquí la escuela. Y dentro de la escuela yo creo que hay dos grandes periodos así liminales grandes. Es la primera etapa, yo la considero la etapa de la que incluye la descentralización de la antropología durante la década del 70 a principios del 90 más o menos, y esa etapa primigenia que la escuela, digamos, fue instaurada, regida o siguió una línea muy específica que era una idea centralizada, digamos, en la figura de Juan Luis Arriego. Y después yo considero hay otra expansión, digamos, de esa etapa, más o menos pasando al 2000, a partir de la incorporación de nuevos profesores y la ampliación de la planta más o menos por el 2004. Y a partir de ahí cambia un poco el sentido de la antropología que había tenido la escuela, y luego después tenemos otra en el 2012 que es la apertura de las nuevas carreras, ¿no? Y esa pues no hay mucho que decir, apenas se está desarrollando, ¿no? Apenas salió una carrera, todavía no sabemos bien qué puede pasar con ella. Lo que sí me resulta interesante es que no solamente se resume a la escuela, digo, parte de ahí, pero la antropología del norte de México ha sido más elaborada por norteamericanos y extranjeros, ¿no? Que el propio interés nacional. ¿Cuáles son los temas prioritarios o más pertinentes para la antropología del norte de México? Pues no sé, no sé, en el sentido de que es muy amplio. O sea, la frontera, por ejemplo, ¿no? De la escuela he hecho pocos estudios de migración que tienen que ver con la frontera, más bien los han hecho otras instituciones. ¿Cómo decir? Antropología económica, pero desde una perspectiva más sustantivista, no tanto formalista. Yo pienso que falta también mucho analizar los centros urbanos que hay en el norte de México, las ciudades urbanas,
porque toda la atención de alguna manera antropológica, etnológica, se le ha llevado esta idea que comparte con el suroeste y el noroeste mexicano, y habría que ver, digamos, otro tipo de dinámicas que también ocurren y que tienen que ver más con lo que pasa en las urbes o en lo rural, ¿no? Por ejemplo, los campesinos, que no sean del todo indígenas, sino ver una situación más amplia, ¿no? Todavía falta un poco más hacia el lado de Nuevo León, de Coahuila, incluso de Chihuahua, en el desierto, etcétera, ¿no? Yo creo que hay más temas prioritarios. ¿Cuáles son las particularidades que debe tener una antropología para el norte de México? Yo pienso que tiene que, estas son palabras de Juan Luis Arriego, es algo que me comentó hace unos años, es como definir ciertas tradiciones temáticas. Yo pienso que ese es un reto que se tiene por enfrente. Apenas 25 años es muy joven si lo comparamos a otras instituciones de antropología que tienen muchos más años, ¿no? Y que han delimitado líneas como tradicionales. Hablo, por ejemplo, del Colmich, ¿no? Estudios regionales, históricos, etc. Yo pienso que eso es lo que tenemos por delante, ir como definiendo líneas tradicionales o temáticas en las cuales nos vayamos especializando y de ahí pues partir a tener un carácter propio, más o menos. La siguiente pregunta ya es más específica. ¿Cuál es el tema de su presentación y por qué considera que es importante? Bueno, mi presentación estuvo un poco atípica porque realmente era en apoyo a un estudiante, pero dentro de la presentación participé un poco del tema que yo estoy trabajando, que es a partir de lo que te voy a contestar, ¿no? Que es lo que más domino. Dentro de la presentación hablo un poco sobre la importancia que hay de estudiar procesos industriales que ahorita están en decadencia, como por ejemplo, por decir, la minería, pero no la minería del gran consorcio, sino la minería de a pie, de cooperativas, de gente que ya están totalmente, algunas desaparecidas o desapareciendo, esta minería o más artesanal, también pequeñas manufacturas o fábricas pequeñas de manufacturas como zapatos, digamos carpinteros, etcétera, que eso da luego pie a la situación industrial, como las industrias sobre todo las de finales del 19 y principios del 20, que a partir de la automatización o la privatización o los cambios económicos globales han venido a cambiar muchas de las formas en que se trabajaba. Si atendemos, por ejemplo, a las ideas de la cultura del trabajo, de la cultura obrera y después de la cultura del trabajo, vamos a ver que el trabajo imprime, digamos, en una relación ambivalente con la cultura. Entonces, esos cambios han sido drásticos y no los tenemos, ¿no? Aquí hay una planta fundidora que no sabemos, digamos, dónde quedó esa experticia de los trabajadores que estaban ahí, cómo era el trabajo en la planta, más allá de cuestiones de si cerró y abrió y la gente, no, cuáles son las impresiones del trabajo, específicamente ese trabajo tan físico, tan corpóreo en las sociedades de ese momento. Yo creo que es de lo que hablé, de esa importancia, de entender que el trabajo no solamente deja marcas en el cuerpo, sino deja marcas en las emociones, en las concepciones, en las representaciones, emana por otros lados, ¿no? Que sería el caso de los trabajos industriales de principios del siglo XX, más o menos por los 80, 70, ¿no? Que ahorita ya no se hacen, ya todo es vía una máquina, entonces eso cambia perceptualmente toda la idea de trabajo, por decir. ¿En qué momento de su vida decidió dedicarse a la antropología? ¿Hubo alguna experiencia relevante que la haya orientado? Pues yo creo que sí, yo creo que tiene mucho que ver con una situación familiar, ¿no? Con una relación que yo tengo con mi papá.
Mi papá es un personaje muy importante en mi vida. También mi mamá, pero en este caso yo creo que viene de parte de él. Mi papá es un ser muy curioso, ¿no? De entrada. Es muy amable. Yo nunca he conocido mejor conversador que él. Es increíble que se sepa toda la vida, todo el barrio, ¿no? Donde llega sabe todo. Y yo creo que esa curiosidad la mostró también en viajes. Él para mí fue, bueno, nunca me dio un trato, digamos, de mujer en este sentido. Él siempre me dejó ser lo que yo era. Nunca hubo en él limitaciones, nunca me ordenó nada, nunca me prohibió absolutamente nada. Mi papá fue una persona que me dejó ser libre en todos los sentidos, y yo creo que esa forma en que me crió, de alguna manera, que en algún momento yo la veía como cierto descuido, fui entendiendo que no, que era su forma de ser, ¿no? Es un ser bastante libre, en donde no existen limitaciones, y por lo tanto a mí no me limitó por ser mujer. Al contrario, mi papá siempre me dejó trabajar con él en los carros, ayudarle, me enseñó a manejar muy joven. Él me dio muchas libertades, ¿no? Que ahorita las estoy reconociendo, y creo que de parte de él, de esa experiencia de vivir con ellos, sobre todo con mi papá, y que nunca en la vida yo tengo un recuerdo de que mi papá me haya prohibido algo, de que no te pongas esa ropa. Nunca le hice un comentario a mi ropa, nada. Mi papá siempre fue muy respetuoso conmigo y encantado de lo que yo hacía, ¿no? Es el principal conversador conmigo, y le gusta mucho esto y se fascina con lo que le platico. Los primeros, recuerdo que mi papá siempre nos llevó de viaje humildemente con sus propios recursos, pero esa curiosidad nunca ha muerto de mi papá. Yo creo que viene de ahí, ¿no? Esa combinación entre ser curioso y ser libre de todo. Entonces yo creo que eso marcó bastante el momento en el que decidí estudiar antropología, no tanto porque le llame a uno la atención el viaje, que es implícito, pero la antropología te hace libre y curioso siempre. Siempre hay algo que curiosear ahí. Siempre hay nuevos estudios, siempre hay gente que combina cosas que uno pensaría que estuvieran combinadas. Entonces eso hace un viaje constante, pero en una situación más intelectual, ¿no? O sea, viajamos no solamente de lugares, sino en la mente de las personas. Y yo creo que eso es lo que más me gusta de la antropología. Ya por último, ¿qué consejo nos daría a nosotros como estudiantes? Pues que aprovechen la educación que ahorita tienen, porque si ven las tendencias mundiales a la educación pública está en decremento. Una universidad en Estados Unidos, hablemos de las exageraciones, ¿no? Harvard, Yale, cuesta $74,000 al año. O sea, son más de, ¿qué les gusta? Millones de pesos. No se pueden pagar, ¿no? Para una persona como lo fui yo, como lo son a veces ustedes. Entonces, no esperen a que la educación llegue, o sea, no esperemos a que la educación llegue a esos niveles inalcanzables. La tienen aquí, la tienen gratuita, con todas sus deficiencias, pero los profesores que tienen aquí están dedicados a darles clase y a hacer lo que hacen. En las universidades privadas, ¿no? O sea, la actividad de la cátedra es alterna a otras actividades, ¿no? La escuela nomás les paga el momento que van a estudiar, que van a dar clase, y los profesores tienen sus vidas aparte. Eso no se dedican a eso, es parte de otras actividades laborales. En este caso, las universidades públicas, ¿no? Hay el lujo de que hay gente que le pagas para que esté ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, aprovechar eso. Aprovechar primero la educación que tienen. Segundo, hace unos días veía una plática, se los comenté en la clase, ¿no? No desaprovechen su juventud. O sea, no quieran hacer en los 30 o en los 40 lo que no pudimos hacer en los 20. Aprovechen los 20 para tener hijos, para decidir qué carrera quieren, para establecer, no como personas, sino como establecer qué es lo que quieren en la vida, para que empiece desde los 20
y sea un desarrollo, cuando tengan 40 ya estén disfrutando de eso que empezaron a hacer, ¿me explico? Y no estén en los 40 trabajando algo que están empezando, ¿no? O que les pasó de noche todo el tiempo. Entonces aprovechar la juventud, porque en la juventud se tiene energía, ya pasando los 30 ya no es la misma que cuando uno tiene 20, ya te cansas, ya no puedes desvelarte toda la noche estudiando, es imposible. Entonces es aprovechar eso y no olvidar que, como dijo Stephen Jay Gould sobre Darwin, ¿no? En su famosa teoría de la evolución, Darwin no fue un genio, fue una mente preparada con oportunidades. O sea, era una persona que leía todo lo que tenía a su alcance, economía, lo que fuera, y tuvo la oportunidad de subirse a un barco. Y eso lo llevó a conectar lo que fue la evolución, o los mecanismos más bien para desentrañar el proceso evolutivo. Entonces, en ese sentido, apelemos a eso. No hay genios naturales, hay gente preparada que aprovecha oportunidades, ¿no? En ese momento. Y yo creo que eso sería todo. Bueno, pues no sé si quiere agregar algo más. No, creo que estuvo muy completa. Bueno, pues le agradezco muchísimo por su tiempo y por su espacio. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, el equipo, el staff. Ya Carmen está ahí para...